Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo alumbre de una manera milagrosa la capacidad de cada persona en este día. Que cada persona entienda la palabra que Dios tiene en estos momentos para usted, que no son mías. Usted la va a leer. Yo no vengo aquí con que Dios me habló y me dijo a mí que usted esto o aquello. No. Le voy a referir una palabra que son juicios para cada uno de nosotros. Le hablo con mucha humildad. Por favor, yo quiero que usted atienda lo que yo le voy a explicar bíblicamente y usted lo va a leer. Aquí se ha difundido una doctrina errónea, una doctrina de engaño, los cuales muchos dicen que son cristianos. En esa diversidad de doctrinas, yo escucho a las personas orar en iglesias, en las casas, donde quiera que están. Y ellos dicen, engañados obviamente, por doctrinas que no se corresponden a la verdad. Señor, y levantan la mano, estamos delante de tu presencia. Y comienzan a orar. Los llamados artistas cristianos que difieren de la palabra de Dios, también cantan, Señor, en tu presencia. La gente o el gentil ignora, porque el judío lo sabe eso. El gentil ignora lo que es estar en la presencia de Dios. Algo que ya no existe. Usted le podrá comenzar a chocar el que ya no existe. Y le diré las razones por las cuales ya no existe. Para Dios presentársele a su pueblo, había muerte. Si usted se remontase al pacto anterior y usted está delante de la presencia de Dios, usted iba a morir. Había una serie de condiciones para que la presencia de Dios no matase al pueblo, que usted la va a escuchar. Cuando usted comience a analizar bíblicamente todo esto, usted se va a dar cuenta que usted está en una doctrina de engaño. Comienza a pensar lo que le voy a decir. Dios es espíritu. La santidad de Dios, por más bueno que usted se considere, el ser humano compite con Dios. El ser humano ha traído un término de doctrina de su ego, el cual como que crees que Dios tiene que someterse. La santidad de Dios no está en los atributos humanos.
Esto es una esencia de Él, la cual nosotros somos los que necesitamos tener esa esencia para poder ser salvos. Dios no nos va a imitar por mejor conducta que usted tenga personalmente. Yo soy el que tengo que buscar esa santidad, sin la cual yo no lo voy a ver. La gente se pone de una manera imperiosa en una conducta personal, pensando que Dios lo tiene que aceptar de esa manera. Este cristianismo difundido en el mundo me da pena, me da dolor, angustia, y me duele predicárselo a los que lo guardan, a los que lo sepultan. Esto duele, es una humanidad engañada. Le voy a explicar lo que es una presencia, qué condiciones había para una presencia. Que la gente dice, estoy delante de tu presencia, te muere, te funde. En la Biblia dice en Apocalipsis 20:11 que ante la presencia de Él en el trono blanco huyeron el cielo y la tierra donde usted está pisando. Huyeron y no se encontró lugar para ellos. Personas, sin importarle la conducta personal que tiene cada quien, solo aferrado a intereses personales que no tienen nada que ver con Dios, se ponen delante de, supuestamente, de su presencia a pedir cosas y hasta darle órdenes a Dios. Porque cuando usted comienza a decir, yo le declaro que tú esto, y Dios va a hacer contigo esto, y Él me habló, oye, para Dios hablar, el pueblo judío le decía a Moisés, hablas tú con Él, porque se estaban muriendo, cayendo muertos. Yo voy a ver si este tiempo me da, porque le voy a mostrar a ustedes lo que es estar en la presencia de Dios en aquel entonces y cuáles condiciones habían. Ojalá usted pueda entender esto para que usted pueda comprender este pacto que Cristo hizo con su sangre, que no es una religión, no es un término de doctrina para que un hombre lo tome para predicar y para que hayan tantos predicadores. Hay un fundamento y otro edifica encima. Después de una brevísima pausa comercial, aproveche, suscríbase, porque esta cosa usted no lo va a escuchar por otro lado. Y después de esta brevísima pausa, yo le voy a dar un detalle de esto, y usted va a comprobar que usted está errado. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibras de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. De igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto usted vaya a necesitar y lo vas a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. Le voy a hablar lo que tuvieron que hacer hasta el sumo sacerdote Aarón
y sus hijos. ¿Cuáles eran las condiciones para que la presencia de Dios no lo matase? Y usted se presenta ante la presencia de Dios sin importar cómo usted esté. Nadie podía presentarse ante la presencia de Dios sin haber muerto. Si usted quiere remontarse al antiguo pacto, entonces el muerto es usted. Vamos a ver qué dice las Escrituras. Créala las Escrituras. Podrá usted haberse ya ofendido conmigo, pero yo le voy a decir lo que dice la Escritura, para que entienda lo que es el nuevo pacto de Jesucristo, lo importante que es esto y que no es una religión y que no hay otra forma de que usted pueda entrar al Señor si no es por esta vía. Levítico capítulo 9, desde el versículo 1, escuche usted la palabra, dice: en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. ¿Para qué era eso? Oiga cómo él comienza diciéndole a Aarón y al pueblo: a ofrecerlo delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablará diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto, para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz. Estamos hablando de que el Señor, ustedes están en la presencia. Esto era un requisito de Dios en el pueblo judío, sus hijos naturales, para que la presencia no lo matase. Escuche bien: asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Había una condición para que ellos no murieran. Y ustedes levantan la mano en una doctrina que yo me compadezco de ustedes. No vengo aquí para ofenderle, ni para que ustedes se sientan ridiculizados con esto, pero sí para llamar la atención al conocimiento, para que usted no siga en eso. Y para que si yo le caigo mal, porque le digo la verdad, que al menos nos toleremos y usted entienda que esto es por su bien. Bien. Y llevaron lo que llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová. ¿A ellos le mandó eso y a ustedes no? Hacedlo, y la gloria de Jehová se aparecerá. Háganlo para que se aparezca. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Si no, Aarón moría también. Dios mío. ¿Y ustedes qué presencia? La presencia es algo que viene, que no está. Aquí está hablando de una presencia que no estaba. Él advertía: mi presencia mata.
Y cuando en esa iglesia sí está esa presencia que ustedes sienten, deben de tener mucho cuidado, porque yo lo estoy hablando por la Biblia. Eso no existe. Cristo cohabita en nosotros. El mismo Señor lo dijo en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hablaba del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Esto ya no es una presencia. Eso es negar a Cristo, eso. Una presencia es negar a Cristo. Es usted mismo reconocer que usted no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, sigue diciendo aquí. Entonces se acercaron a Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él, para que Dios no lo matara. Y los hijos de Aarón trajeron la sangre, y él mojó su dedo con la sangre y lo puso en ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones, con la grosura del hígado, la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y todavía aquí se tiene también la práctica del altar. Eso no existe ya. El templo de Dios somos nosotros. Quiero que usted tome nota de todo esto, por favor. Bueno. Sigue aquí diciendo más la carne y los pies lo quemó al fuego fuera del campamento. Pero lo voy a llevar a donde aparece ya la presencia, porque ya aquí viene un ritual de que cómo iban a hacer el holocausto y todo eso. Le ponían la mano en la cabeza, eso es tremendo. Y el altar era para el sacrificio, que por eso el altar no procede tampoco. Pasen al altar, ustedes lo dicen, y esto era, es más, les voy a explicar desde el 18. Degolló también el buey, el carnero, en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón les se presentaron con la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Esto era para la sangre del holocausto, el altar, de por Dios. La gente se ofende conmigo porque yo le digo la verdad. Quieren encerrarse en algo que lo vas a condenar de por Dios. El altar, la presencia, estas doctrinas. Dice aquí, la grosura del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Lo pusieron la grosura sobre los pechos y él la quemó sobre el altar. Pero los pechos con las espaldillas derechas los meció Aarón con una ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Todo este requisito era para la presencia de Dios. Dios mío, entiéndanlo. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. La gloria de Dios se apareció después de todo el sacrificio para que no murieran ellos. Y dice aquí, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. ¿A ustedes lo van a quemar en el altar un día? Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro.
De por Dios, de por Dios, de por Dios, de por Dios, de por Dios. Despierten de por Dios. Le voy a leer rapidito algo. Usted dice que es cristiano, ok. Yo espero que el tiempo me dé, Dios mío, porque quiero dar todo lo que tengo aquí. En 2 de Corintios, capítulo 5, usted se da cuenta ahora la diferencia que hay de la presencia de Dios, del altar. Todo esto era para reconciliar, escuche bien, para reconciliar la inmundicia del pueblo con la santidad de Dios. Había muerte. Esto era lo que quitaba la muerte del pueblo. Escuche usted la diferencia ahora, que no la quieren practicar. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, no es ropa, que antes yo bebía y ya no, que antes yo robaba y ya no. Hay una santidad que no tiene nada que ver con robo, porque el Señor lo crucificaron al lado de dos ladrones, y hubo uno que dijo, Señor, cuando esté en el paraíso, acuérdate de mí. Reconoció que era Dios. Mira, hoy mismo va a estar conmigo ahí. No es por eso. Que yo soy un hombre serio, una mujer seria. No es por eso. Que yo soy un buen padre y una buena madre. No es por eso. Hay una santidad. Escucha tú eso. Hay una santidad que no es tuya, que no está en tus atributos, que es de Dios y que tú tienes que buscarla. Olvídate de lo que tú eres. Tú tienes que buscar esa santidad. Aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, mira la diferencia. Aquí no hay altar, aquí no hay holocausto. Nueva criatura es. Ya tú no andas con eso. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Escucha los términos. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él mismo nos reconcilió. Esa misma presencia. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo acuso la iglesia del nuevo pacto cuando no procede en esto. Yo lo acuso. Porque tenemos un compromiso de reconciliación. Y yo tengo muchos miles de mensajes predicados de esta verdad. Que Dios estaba en Cristo, Dios estaba en esa carne, reconciliando consigo al mundo, Él mismo reconciliando al mundo, léalo gramaticalmente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Me molesta que no se haga. En vez de estar disputando razones, deberíamos de hacer lo que dice la Biblia. Solícito en guardar la unidad del Espíritu, en una misma fe, en el mismo amor. Si a usted lo llamaron para fregar platos, no quiera usted ser el jefe. Lave platos, que el galardón lo da Dios. Bien. Aquí le voy a decir algo porque hay cosas que yo las tengo que decir porque se han idolatrado. No vamos a Levítico otra vez. Y vamos a hacerlo en el versículo 12, en el capítulo 12, desde el versículo 1. Tristemente le tengo que decir esto a la mujer. La mujer fue creada de lo que ya estaba hecho.
Y esto tengo que seguirlo diciendo porque hay predicaciones que vienen en línea con esta dirección. La mujer fue creada de lo que ya estaba hecho. La única creación que Dios usó su espíritu y lo sopló, dando aliento de vida, fue al hombre. No estaba hecho, no había un ser humano en la tierra. Y entonces la mujer no le sopló aliento de vida, la sacó del hombre. Ya el hombre tenía vida. Ya el hombre estaba hecho. Usted me podrá decir, si usted es una mujer desde su casa, donde usted esté, entonces, ¿qué usted quiere decir con eso? Que como se rebeló contra Dios, Dios puso incluso sacrificio mayor para con la mujer por su desobediencia. Algo idolatrado. Una mujer tampoco puede estar en la iglesia, como ustedes dicen, en el altar. Y mucho menos enseñando hombre. El hombre es la gloria de Dios, aunque le duela a la mujer. Y la mujer, el porcentaje de salvación que tiene es grande cuando se somete al orden de Dios y entiende cuál es su papel. Y no creerse que puede mandar al hombre o que puede competir con el hombre. Bien, aquí en el capítulo 12, ahora, vuelve Dios a hablarle a Moisés. ¿Usted se siente mal conmigo? Bueno, pues, quéjese con Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, ustedes que les gustan estar delante de la presencia, esto era del antiguo pacto, y ustedes que hablan del altar, esto es del antiguo pacto, dice aquí, a las mujeres que verdaderamente, bueno, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, y voy a decir algo, una mujer virtuosa es más valiosa que todas las piedras preciosas del mundo, lo único que es difícil de encontrarla. Cuando la mujer dé a luz varón, será inmunda 7 días. Oiga, a un varón. 7 días va a ser inmunda. Conforme a los días de su menstruación será inmunda 7 días. Al 8º día circuncidará al niño. Eso era en el antiguo pacto. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. 33 días. Escuche usted todos los términos. 7 días. Aquí habla 7 días conforme a los días de su menstruación. Será inmunda. 7 días. Aquí ahora 33 días purificándose de su sangre. Pero era inmunda 7 días. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Estamos hablando por un varón. Y la gente va a ver a la mujer que dio a luz. Entonces todo el mundo es inmundo ahí. Bien. Y si diere a luz hija, peleese usted con Dios. Será inmunda 2 semanas. O sea que no son 7, sino 14. Conforme a su separación. 14. Y 66 días estará purificándose de su sangre. El varón 33 y ella, y por la hija 66. Todo doble. Peléese con Dios, si somos iguales. Y no digo esto para ofender a la mujer. Incluso Dios mandó que el hombre muera por la mujer.
en el orden de Dios. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero todo tiene un orden, tampoco el hombre puede violentar eso. Señor, ¿por qué tú me pusiste a mí a que yo tenga que morir así como tú moriste, moriste en la cruz por nosotros? Es que esa mujer, mire, usted tiene el papel de cuidarla como un vaso frágil y así cuidar su casa y someterse con ella a la obediencia de Dios. Pero la mujer le dijo una palabra que la mujer no la acepta. Oiga, mejor se mata con uno. Una mujer nunca ha peleado con un colín en la mano y jala un colín y dice, ven, sal para acá, ven. Dios le dijo a la mujer, estará sujeta al marido como al Señor. ¿Cómo? Sal para afuera, ven. Mejor se matan con uno. Pero fue Dios que lo dijo, igual a nosotros. Bueno. Cuando los días de la purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerán un cordero de 1 año para el holocausto. Oiga eso. Y ahora ustedes dan a luz. Y ustedes no matan a nadie. ¿A quién matan ustedes? Y un palomino o una tórtola para la expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él lo ofrecerá delante de Jehová, hará expiación por ella, y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para que diese a luz hijo o hija. No es como ustedes piensan. No es como ustedes piensan. Voy a ver si me da el tiempo. Vamos ahora a los pactos. A los pactos vamos ahora. Ustedes hablan del antiguo pacto. Se meten en una ley que no conocen, en un altar, en una presencia que ya lo especifiqué. Vámonos al pacto para que ustedes se den cuenta que verdaderamente, Dios mío, verdaderamente, ustedes ni saben lo que están haciendo. En 1 Samuel, en el capítulo 5, vamos a hacerlo desde el 1 al 12. ¿Cuál era la representación visible del pacto de Dios anteriormente? La representación visible del pacto de Dios anteriormente era el arca del pacto. Esto traía a la memoria a los hijos de Israel el pacto de Dios. ¿Usted sabe cuál es ahora el pacto nuestro? Usted se va a dar cuenta de eso. Lo que usted tiene por inmundo, la sangre del mismo Dios. Yo le declaro esto, por si acaso hay temor. Y si esto era temible, de tal manera que usted lo va a escuchar, lo invito a leerlo para que no tenga duda. Entonces mucho más, la sangre del mismo Dios que lo hizo por nosotros los gentiles, y usted lo va a ver. Le voy a hablar lo que era que alguien tomase un pacto que no le pertenecía. Los filisteos eran igual que los gentiles. No les pertenecía ese pacto. Cuando ustedes toman un pacto que no les pertenece, es bueno que ustedes sepan esto. Dice aquí, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, el dios de ellos.
Ellos habían tomado el poder de los judíos y lo pusieron ante el Dios de ellos. Y cuando al siguiente día los de Adó se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios. El Dios de ellos postrado. Y tomaron a Dagón y lo volvieron en su lugar. Y volviendo a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Dios. Otra vez. Estamos hablando de una representación de alcacia, oro, etcétera, físicamente. Y yo a veces me pongo a pensar, Dios mío, ten compasión, porque si eso era una representación visible de alcacia, cubierta de oro, etcétera, ahora el pacto de tu sangre por los gentiles, luchando contra ti con doctrina difundida por hombres. Bien, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, y habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. El Dios de los filisteos estaba feo. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Adó hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre Adó y lo destruyó y lo hirió con tumores en Adó y en todo su territorio. Cuando usted toma un pacto que a usted no le pertenece, a usted no le puede pasar menos de ahí. No le puede, es que el Dios suyo, si usted es cristiano, es con la sangre de Cristo ese pacto. Esta era la representación de Dios para que tuvieran temor en ese pacto. Y viendo esto en Adó dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando había pasado, la mano de Jehová estuvo sobre la ciudad en gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. No se puede inventar con Dios. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronistas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Había temor. Oye, pero qué guapos son estos ministros por dinero, tomando un pacto que no les pertenece y negando a Cristo, entonces diciendo que son cristianos. Porque si no, cabe preguntarle, ¿por qué Cristo hizo un nuevo pacto entonces? No vale, o son los dos que valen. Y enviaron en reunión a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Los únicos que no tienen miedo a la muerte son ustedes. Digo, después de saberlo, no sé. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Yo quiero ver cómo el tiempo pues me puede dar. Y voy a tener que dejar algunas cosas importantes que le quería decir. Pero esto ya presenta una idea con ustedes.
Pero yo lo quiero llevar a ustedes a una parte donde la Biblia dice que David, conforme al corazón de Dios, siendo judío, en el mismo pacto, tuvo miedo. El rey David. Yo a la verdad que no sé qué pensar de los que están en la presencia y en un pacto que no le pertenece, como el que trae todos los Dios te bendiga, y etcétera, diezmos, prosperidad, etcétera. Bien, nos vamos a 2 de Samuel. Lo vamos a hacer desde el versículo 6. Oiga, y escuche el júbilo que tenía David, sabiendo que ahí estaba representado el poder de Dios. Sin embargo, él temió. Oiga, con Dios nadie se juega. ¿Hasta cuándo ustedes van a pensar que esa manera humana de ser a Dios le va a agradar? Teman. Dice aquí en 2 de Samuel capítulo 6, David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. ¡Wow! ¡Qué gloria! Y se levantó David y partió a Baalat de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar allí el arca de Dios. Había una gloria tremenda. Estamos hablando de 30,000 personas, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Esto es grande, Dios mío. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando llevaban el arca de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Oigan esto, habían 30,000 personas. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, de arpas, salterio, pandera, flauta, címbalo. Todo. ¡Wow! Tremenda, qué gloria. Por lo que Dios no te manda a hacer, no lo haga. Hasta ahí todo está bien. Pero vuelvo a decirte, no te fíes de tu criterio ni de lo que tú piensas, porque lo que no te manda a hacer, no lo haga. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes trompezaban. ¿Y quién le dijo a Usa que se iba a caer? Pero Usa lo hizo. Lo que Dios nos manda, no lo haga. Hay gente que me han dicho a mí, por ejemplo, en el caso de Pedro, que yo lo he puesto como ejemplo, el único que le podía decir a los demás que estaban de condenar era el apóstol Pablo. Yo lo digo también. ¿Y sabe por qué? Porque hay una verdad del Evangelio que cuando usted la atraviesa, me da a mí la potestad de decírselo. Bien,
Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cayó muerto. 30,000 personas danzando. Pero él no lo mandó a que hiciera eso. Y esto tiene que darle a usted, ¿sabe un nuevo pacto? Y aquí dice en la Biblia, lo vamos a leer, que este pacto de Cristo dio por muerte a ese pacto. Y usted sigue en eso. Lo que le pasó a Usa es chiquito. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pere-Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hasta él cogió miedo. Usted no. Yo estoy aquí ante la presencia de Dios, olvídese de eso, quítese de ahí. Pasen todo al altar. En un pacto que a usted no le pertenece. Y se lo digo también al nuevo pacto. Si ustedes no ocupan el papel de reconciliación, que son perezosos hasta cierto punto, yo le digo con la autoridad que me da Dios, por esta palabra, que ustedes serán condenados todos con más conocimiento al que no trabaje. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová de la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. No quiso. No, espérate. Llévala ya mejor. A la casa de Obed Edom. Estamos hablando de David, del linaje de David, de donde vino el Señor Jesucristo. Dios mío, pero qué guapos son, qué guapitos son. Le voy a decir algunas cosas porque yo me las sé para poder extenderme. En Hebreos capítulo 10, les voy a leer algo ahí que dice, lo que yo le voy a describir ahora, que ese pacto era sombra de lo que iba a venir ahora. Sombra. Y ustedes quieren estar en la sombra que no les pertenece. No la imagen misma de las cosas. En Hebreos capítulo 7, yo he dejado un montón de cosas ahí por decirla, debido a que el tiempo no me da. En Hebreos capítulo 7, no voy a hablar de los diezmos para que no crean que yo voy a atacar los diezmos, porque los diezmos eran de ese pacto también. Vamos a hacerlo desde el 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el antiguo pacto, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? Si eso era perfecto. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Y por qué en el orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio, sin fin, más alto que los cielos? Sin padre, sin madre, sin genealogía, no es de Nazaret tampoco, más alto que los cielos. ¿Qué necesidad habría?
si era bueno el sacerdocio de Aarón. Y él tenía que hacer un holocausto para que él mismo no lo matara, el que está diciendo eso. Ahora yo quiero que usted comience a escuchar esto. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y usted sigue en eso. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, para que nadie te cobre. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Wow. No constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Qué privilegio esta sangre de Cristo. Queda pues, se lo voy a decir en el español aplatanado, queda pues eliminado el mandamiento anterior a causa de debilidad e ineficacia. Eliminado. Y usted sigue. ¿Cómo usted le está diciendo a Dios en estos momentos? Pues nada perfeccionó la ley a la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin sangre. Aquellos mataban animales, dice. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. No, pero yo no creo en eso. A mí hay que respetarme mi fe. Así dicen ustedes. Y los otros sacerdotes no llegaron a hacer mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Nadie lo puede quitar, ni mudar, ni quitar, ni poner. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero hay algo que yo le quiero señalar aquí, en el 10. Y vamos a hacerlo. Para que usted sepa lo que a usted le va a pasar. Usted sabe que David tenía miedo con el arca, ¿no? Voy a ver cómo me dé el tiempo. Tal vez me pase con un minuto, no sé. Tal vez me pase con un minuto. Los concilios dicen, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y eso es verdad, pero es en el nuevo pacto, usted lo va a ver ahora. Usted lo va a ver. Dice aquí en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Tú puedes seguir como tú quieras, pero yo lo lamento. Sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Ay. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, mientras tú tengas salud, tengas fuerza, tú puedes
hacer lo que tú quieras, resistirte. Pero déjame decirte que ni David ni nadie se resistió a Dios. La iglesia del Nuevo Pacto de Jesucristo, como lo dice la Biblia, lo dijo el apóstol Pablo a quienes dieron el Evangelio, nosotros pasamos por mucho disgusto y tribulación. Las iglesias engañadoras, todo es prosperidad y bendición. Nosotros somos bendecidos espiritualmente hablando en lugares celestiales. Si usted quiere suscribirse, aquí hay informaciones grandes cada día. Si usted quiere seguir en su estado, yo lo lamento. Será hasta mañana si mi Señor y Salvador Jesucristo me da la oportunidad. Amén.